Muy buenas noches y muy bienvenidos de nuevo aquí, a su casa, a Cita con la Actualidad en Noticias TV. Lo prometido es deuda. Hoy es miércoles, es 8 de enero, ya les dije el viernes pasado que semanas como esta, en la que nos encontramos con un día de fiesta intercalado, como fue el pasado lunes, día 6, Día de Reyes, pues por motivos de infraestructura nos es muy complicado ajustarnos a los horarios habituales de martes y jueves, y lo que hacemos es darnos unos márgenes de 24 horas para preparar los programas como merecen. Por lo tanto, hoy es en directo, es, insisto, miércoles 8 de enero. Acabamos de empezar el año y es, bajo mi punto de vista, un buen momento para hacer un análisis de cómo nos ha ido este año que acaba de terminar, 2013. Y también, ¿por qué no?, aprovechar para hablar de previsiones de cara al año que comienza. Para ese tipo de análisis, nada mejor que poder contar con las personas que hoy me acompañan en el plató y que ya saben ustedes, se las avancé el pasado viernes. Era un riesgo porque son personas muy importantes, todas ellas, y muy ocupadas, pero todos confirmaron que estarían aquí y todos han cumplido con su palabra. Insisto, este tipo de análisis es un lujo poder contar con ellas, sin duda los más destacados empresarios y profesionales de un sector, el turístico, que a la postre, nos guste o no, que a mí me gusta, es más, me encanta, nos ofrecen la posibilidad de trabajar y prosperar como personas y como ciudad. Analizaremos hoy, por tanto, cuáles han sido los resultados de ocupación y la famosa palabra rentabilidad en el sector hotelero, e intentaremos acercarnos a la realidad que nos espera en este 2014. Pero, por supuesto, hay más temas, muchos más temas, y la ocasión y los invitados permiten la mejor combinación para poder analizarlos. Empezamos en este recién inaugurado 2014, el 7º año desde que la palabra famosa crisis, esa crisis española, empezó a dar sus primeros coletazos. Hace ya un año, recuérdenlo, y en este mismo plató, yo ya les leí una editorial en la que les apunté que los ciclos duran 7 años. Esto, por supuesto, no es cosa mía, esto yo también lo he leído, lo aprendí, y creo que no iba muy desencaminado, pues parece ser, como les digo, que no me equivoqué mucho. Son muchos los parámetros, valga la redundancia, que a día de hoy, tanto de carácter nacional como internacional, dicen que empezamos a levantar cabeza. También hablaremos de ello. Ahora bien, lo que realmente yo he querido pretender al conseguir juntar en este plató a estas 4 personas, referentes todas ellas en sus segmentos profesionales, es analizar Benidorm, que es lo que más nos importa. Es sin duda un momento adecuado de analizar una ciudad que se empeña cada día con más crudeza en mostrarnos dos caras tan distantes entre sí como la noche y el día, el sol y la luna o el blanco y el negro. Un Benidorm que sigue siendo referente para que más de 5 millones de personas nos sigan eligiendo como su destino turístico, pero que cada día nos abochorna también un poquito más a sus ciudadanos cuando de hablar de sus gobernantes políticos se trata. Qué mejor que aprovechar la presencia de Toni Mayor, presidente de Orbec. Buenas noches, Toni, gracias por estar aquí. Miguel Barceló, también empresario de la hostelería y ex senador. Muy buenas noches, Miguel, gracias por estar aquí. Gracias. José María Caballé, presidente del Grupo Hotelero y referente también en la Comunidad Valenciana a nivel de camas hoteleras, pues es el presidente del grupo con más camas de toda la Comunidad Valenciana, Servigroup. Buenas noches, José María, gracias por estar aquí. Y Juan Ángel Ferrer, actualmente concejal en el Ayuntamiento de Benidorm, pero al que yo con sumo gusto he querido, y así se lo propuse, invitar esta noche en calidad de lo que toda la vida ha sido y sigue siendo, que es el médico del pueblo, la persona por la que, el despacho por el que todo el mundo pasa y cuenta sus penas. Por lo tanto, estoy convencido de que tendrá también mucho que aportar. Los 4 analizaremos con perspectiva el Benidorm que todos ellos se encontraron en su infancia o cuando llegaron aquí, la evolución de la ciudad durante la democracia y el Benidorm que todos vivimos hoy. Yo, con el permiso de los 4, que se lo he pedido antes de empezar el programa, quiero emitir unos vídeos que con mucha gentileza también agradezco al profesor Francisco Armillo. Ha tenido el gusto de venir a esta casa y atender nuestra propuesta de programa para hoy.
Nos ha dejado 4 cortes absolutamente perfectos, maravillosos, sobre la evolución del Benidorm de siempre. Si os parece, queridos tertulianos, empezamos, vemos el primero y vamos cada uno en la medida en la que quiera involucrarse en estos vídeos, analizando lo que dice el profesor Armillo, porque nos habla del Benidorm de siempre, del Benidorm cuando empezó y del Benidorm actual. Son sus opiniones y nosotros desde aquí las vamos a ir analizando. Vamos a ver el primero de esos vídeos. Cuando se habla del pasado, presente y futuro de Benidorm, la pregunta ¿cuándo se fundó Benidorm? Parece cuanto menos obligada y ha tenido respuestas diferentes a lo largo de la historia. La investigación no ha encontrado, de momento, referencias históricas seguras sobre Benidorm anteriores al siglo XIV. Algunos autores hablan del Benidorm musulmán entre los centros costeros que habían mantenido puertos florecientes durante la época islámica. Pero esta corriente no indica en qué basa su afirmación, por lo cual no parece fiable, ya que solo tenemos constancia de restos portuarios de época almohade en la isla de Benidorm. Si Benidorm hubiese sido creado en época islámica, se trataría de una comunidad muy pequeña que los cristianos no consideraron necesario citar y que dependería de alguno de los castillos vecinos, como el de Finestrat o el de Polop. Por tanto, las referencias más antiguas y comprobadas sobre nuestra ciudad siguen siendo por ahora de época cristiana. Bien, los orígenes del Benidorm actual, está claro, 1325, Carta a Puebla de Benidorm. Antes había habido otras cosas, el yacimiento interesantísimo del Tosal de la Cala, que este verano las excavaciones arqueológicas en las cuales participé yo como voluntario, pues han permitido cambiar una interpretación que durante 70 años creímos que eso era un poblado ibérico y a partir de este verano sabemos que eso era un campamento romano, un castrum sertoriano, de las guerras sertorianas, unas guerras civiles romanas del siglo I a.C., con lo cual pues cosas que antes no encajaban en un poblado ibérico ahora sí que encajan, pero claro, ha cambiado nuestra forma de entender ese yacimiento. Pero esto sería más bien los precedentes de Benidorm, que otra asignatura pendiente que tiene Benidorm es el cuidar su patrimonio. Es verdad que hemos destrozado mucho patrimonio. En el Tosal de la Cala había 3 yacimientos, 2 de ellos se han perdido de forma irreversible, el tercero, el que hemos excavado este verano, pues está destruido en más de la mitad, pero a pesar de todo eso, aún quedan cosas. Y esas cosas habría que potenciarlas. La torre del Escaletes, que se está desmoronando, habría que cuidarla. Luego, por ejemplo, fue un error enorme enterrar la villa romana del Moralet en Altea, con una villita de nada, pues, en Alfaz del Pi, han sabido darle un atractivo, lo mismo que en Villajoyosa. Y aquí nosotros, más listos que nadie, la enterramos y está ahí. Bueno, en este primer bloque hemos hecho un pequeño análisis de lo que es el Benidorm desde que se fundó. Yo soy quizás la persona de las 5 que hay aquí menos capacitado para hablar de eso. ¿Estáis de acuerdo con que Benidorm, primero, no ha sabido cuidar su patrimonio cultural? Pregunto más, voy un poco más lejos. ¿Es importante para Benidorm haber cuidado su patrimonio cultural? Sí, bueno, la verdad es que sí que ha habido una falta de sensibilidad. La verdad es que, bueno, Benidorm de los 60, de los 60 hacia acá, ¿no? Es cuando más hemos destruido, creo yo, posiblemente. Y por falta de cultura, falta de conocimiento, ¿no? Pero que sí que hemos descubierto el mismo casco urbano de la ciudad, aunque no era un casco urbano pero sí que tenía algunos edificios, algunas zonas que sí que, digamos, la democracia también no le ha sentado bien ese casco. Teníamos que haber preservado muchos más edificios de los que hemos preservado y no ha habido desde un principio pues una ordenanza que yo me acuerdo, estuve en Londres hace un tiempo en un edificio, un hotel de Philip Stark, que se llama Sanderson. El edificio tiene la misma fachada que tenía el mercado municipal, de los 60. Seguramente el arquitecto que hizo el mercado municipal de Benidorm fue el mismo que hizo el hotel este. Esto estaba protegido esa fachada. Correcto. Philip Stark hizo un hotel allí de 5 estrellas y pregunté yo y la verdad es que el Ayuntamiento de Londres lo ha preservado y es una fachada moderna, años 60. No hemos tenido esa visión aquí, por lo que parece ser, o no nos ha interesado tener esa visión. Es que Benidorm ha sido una explosión económica, como un volcán. De nada, pues en cuestión de unos años se creó riqueza,
todos los niveles, pero no había ni la sensibilidad ni los medios para cuidar estas cosas y tampoco el conocimiento. Es ahora razón precisamente de que la sensibilidad de la gente de aquí y en general la cultura, pues se da cuenta de que efectivamente había algunas cosas que se han hecho mal, pero tampoco en este momento había quizás ni conocimiento ni medios para preservarlo. Yo pregunto, Miguel, en el año 2014, ¿tenemos motivos para arrepentirnos de no haber cuidado eso? Un momento, siempre hay que arrepentirse de aquello que no se conserva y que es historia. Eso es una cosa natural que lo sentimos todo el mundo. Pero vamos, no es cierto el que se haya destruido totalmente por abandono. No es cierto porque yo recuerdo, yo soy mayor que todos vosotros, y recuerdo que en el año 50 o 40 y tantos, después de la guerra civil mundial, y aparte de eso, y de la guerra civil nuestra, el padre Belda estuvo haciendo las excavaciones precisamente en la cala, en Tosal de la Cala, y sacó muchas cosas importantes, entre ellas la Taniz, que está en la Diputación, y otras muchas cosas que han desaparecido, que alguien se ha aprovechado de esto. Pero hubo una sensibilidad para buscar las cosas. Aparte de todo eso, claro, si mezclamos lo del pueblo, evidentemente, en el primer plan de ordenación urbana de Benidorm, ya se conservaba el pueblo. Vamos a avanzar un poco por corte, porque luego hablaremos de eso. Juan Ángel. Otro tiempo aparte. No, yo creo que tenemos que ser también realistas, ¿no? Como decía muy bien José María, hubo un volcán, una explosión de construcción en los años 70 y era necesario construir, ¿no? Pero también es cierto que el modelo urbanístico de Benidorm no ha destruido tanto como otros modelos que han sido en extensión, sino que lo hemos concentrado todo en apenas 5 kilómetros y eso ha hecho que se haya destruido muy poco, ¿no? Sí que es cierto, por ejemplo, el manido asunto del Tosal de la Cala, yo creo que fue un error permitir la construcción de viviendas unifamiliares cuando todas las viviendas unifamiliares que están en este momento en la Cala, en el Tosal de la Cala, cabían perfectamente en un par de torres y se hubiera preservado toda la riqueza arqueológica romana, ahora íbera, que se tenía. Pero bueno, ha sido un error. De los errores se tiene que aprender y bueno, y a partir de ahora sí que es cierto que tenemos una asignatura pendiente con la Torre de las Caletes que se está cayendo realmente. Correcto, lo ha dicho el profesor Armillo. Bueno, pues vamos a ver el segundo de los cortes que tenemos de Paco Armillo y seguimos analizando la evolución de Benidorm. Lo que sí es irrefutable es que la conquista cristiana de la Marina se realizó entre 1244 y 1245, utilizando sobre todo capitulaciones, no combates. La debilidad militar de los musulmanes permitió a los cristianos una ocupación rápida de la comarca sin necesidad de grandes movimientos de tropas ni batallas. Como contrapartida, se permitió a los musulmanes continuar en sus tierras conservando su religión, lengua, costumbres, entre otras. No se intentó su asimilación ni su conversión al cristianismo y solo se pretendió que pagaran tributos al rey. Por tanto, si Benidorm existía en esos momentos, no se ganó por conquista, sino por capitulación pactada. La villa no podía oponer resistencia militar significativa porque tenía unas fortificaciones débiles y las murallas más importantes se construyeron a principios del siglo XIV. Por tanto, la conquista del castillo de Benidorm, que se celebra en las fiestas de moros y cristianos, no tiene fundamento histórico. Ni siquiera tenemos la certeza de que existiera el castillo de Benidorm en esos momentos. El primero, Bernat de Sarriá, su obra fracasa por circunstancias ajenas a él, simplemente es por la crisis bajo medieval. En primer lugar, hay que destacar el descubrimiento de la importancia de Bernat de Sarriá. Fue Pere María Ors i Bosch el que encontró una copia de su Carta Puebla en el archivo del Reino de Valencia. Su publicación en 1976 demostraba que Benidorm nacía como municipio cristiano a principios del siglo XIV. Para ello, le dotó de gobierno e instituciones municipales y le dio unos límites propios, segregándolo de Polop. Bernat de Sarriá creó Benidorm, pero la nueva ciudad duró menos de 2 siglos como municipio independiente. La inseguridad provocada por las guerras y los ataques corsarios, consecuencia de la grave crisis de los siglos XIV y XV, acabó por dejarlo casi sin población. La investigación histórica ha demostrado que Benidorm desapareció como municipio muy a principios del siglo XVI y que se volvió a integrar en Polop. Eso implicaba el fracaso de la obra iniciada por Bernat de Sarriá. Pero conviene tener presente que a pesar de que había perdido su municipalidad, siempre mantuvo una pequeña cantidad de pobladores, los escasos soldados del castillo y un reducido grupo de pescadores.
El castillo y sus fortificaciones fueron muy importantes para la defensa del litoral del Reino de Valencia y permitieron mantener una guarnición permanente. Es casi seguro que sin la existencia de dicho castillo, Benidorm habría desaparecido totalmente, como otras poblaciones medievales de la comarca, como Sonifac, Algar, Albalat o Micleta. Y luego Beatriz Fajardo, que ha heredado unos señoríos. Por ser mujer le costó muchísimo de heredar, tuvo dificultades de todo tipo, jurídicas, 11 años de pleito, económicas, tuvo que pagar un montón de dinero. Y dice, bueno, yo me he gastado un dineral en estos señoríos y tengo que rentabilizarlos. Para rentabilizarlos tengo que instalar gente que me paguen unos tributos. Y por eso no lo hace por generosidad ni por altruismo, lo hace porque quería recuperarse de sus rentas. Pero realmente consigue un efecto muy importante, y es que crea un Benidorm que cuando el régimen señorial desaparece, pues Benidorm continúa y ya vemos el ejemplo. Bueno, está claro que ya en este segundo bloque, en este segundo capítulo, empiezan a aparecer nombres que a día de hoy sí que nos suenan, ¿no?, a todos los benidormenses. Aparece el nombre de Bernat de Sarriá, aparece el nombre de Pere María Orsi-Bosch y aparece el nombre de Beatriz Fajardo. La tertulia está abierta, si alguno quiere hacer algún comentario más. Únicamente que Benidorm tiene historia, eso es una cosa buena. Eso sí que es cierto, Benidorm tiene bastante más historia de lo que algunos podrían llegar a pensar, que Benidorm empezó a ser Benidorm en el año 56, cuando vino aquí Pedro Zaragoza, tiene bastante más historia. Pero fíjate, abundando precisamente en lo que dice este señor, el Paco Armillo. Hay una cosa que la gente, no sé si alguno habéis tenido ocasión de leer la guía de la costa del Mediterráneo. Es decir, vosotros sabéis que se publicaban unas guías para conocer los sitios y los puntos de la costa en que se podían adquirir cosas los navegantes. Y Benidorm, en el año 700... En el tercer bloque lo dice, correcto, en 1700, es referencia. Hay una referencia muy interesante cuando llega a Benidorm. Porque parece mentira que cuando hablan de que Benidorm es una bahía cerrada, que la gente es amable, que puede incluso aguar aquí. Aguar, sabéis que los barcos tenían que coger agua aquí. ¿Y por qué razón cogían agua aquí? Lo está diciendo precisamente el historiador, porque aquí ya tenemos una tradición de aljibes. Aljibes es una tradición árabe. De hecho, luego sorprenderéis con las declaraciones que hace en cuanto al crecimiento de la ciudad. No se ha destruido tanto como se dice. O sea, ha destruido algunas cosas, pero aquí teníamos agua estupenda. Tan estupenda era el agua que el mejor café, sin duda alguna, podríamos presumir, incluso de Colombia, se tomaba en Benidorm por dos razones. Primeramente, porque los marinos de Benidorm, que viajaban por todo el mundo, lógicamente, y especialmente en América, traían el café de Colombia, y aquí en todas las casas, o en casi todas las casas, tenían la tostadora de café, que era una especie de molinillo que se tostaba aquí mismo. Y luego la molía. Hay algo, Miguel, que me llama mucho la atención de lo que hemos podido escuchar en este segundo bloque, y es que Benidorm nunca tuvo ninguna batalla. Lo hemos resaltado antes cuando montábamos los bloques. Benidorm se ganó por conquista, no por capitulación. Cualquiera lo diría hoy en día, que todos son batallas, aunque solo sean dialécticas. Total, lo que te estaba diciendo que aquí a las 5 de la tarde, igual que los ingleses, tomaban el té, tomaban el café. Y el café de aquí era mejor que en ninguna parte por una razón. Primero, porque estaba recién tostado, y segundo, porque se hacía con agua destilada, que era el agua precisamente que venía del cielo. De ahí que José María se haya ido ahora a construir a las Américas, a Colombia. Bueno, señores, pues si os parece, vamos a ver el tercer vídeo. Un detalle. Juan Ángel. Y es muy importante, como decía el profesor Armillo, que los árabes se quedaron en Benidorm, ¿no? Y dejarme hacer un salto histórico. Es decir, los árabes entonces eran una cultura, como ahora también en determinadas áreas, era una cultura importante, que tenían mucho amor por la cultura, tenían mucho amor por el ocio, por la convivencia, ¿no? Y yo creo que ese salto histórico ha venido hasta lo que es ahora de capital mundial de turismo, ¿no?, donde justamente el ocio, la cultura, la convivencia es uno de los... También hace referencia a Paco Armillo a continuación. Sí, lo veréis. Bueno, vamos a ver el tercer bloque de Paco Armillo y seguimos analizándolo. Otro aspecto a destacar ha sido la investigación sobre Beatriz Fajardo de Mendoza. La publicación en el año 2003 de su Carta Puebla permitió dar a conocer la importancia de sus iniciativas para el desarrollo de Benidorm. Al crear el Rec Mayor del Alfàs, en la segunda mitad del siglo XVII, posibilitó la repoblación de Benidorm y su reconstrucción, dotándolo de las infraestructuras necesarias para su supervivencia.
Además, con la Carta Puebla de 1666 recuperó su categoría de municipio, se dotó de un gobierno municipal propio y obtuvo sus actuales límites municipales. Por eso, se puede afirmar con rotundidad que el Benidorm actual no habría existido sin las iniciativas llevadas a cabo por Beatriz de Fajardo. Y es que el Benidorm agrícola y pesquero surge en 1666. Tras su segunda fundación, el municipio inició una vía de desarrollo económico y demográfico gracias a la agricultura, la pesca, sobre todo la almadraba, y la actividad marítima. En primer lugar, la defensa de Benidorm. El repoblar Benidorm y el defenderlo implica que un territorio que hasta entonces era tremendamente inseguro, en el siglo anterior habían dicho que Benidorm era la puerta de Argel, porque todos los piratas argelinos se colaban en la región por Benidorm. Entonces, desde el momento en que esto se fortifica y se defiende, la población se convierte en segura. ¿Eso qué significa? Que ya la gente se puede abandonar los castillos como el de Polop e instalarse a lo largo de la acequia que queda de Beatriz Fajardo en numerosas masías, y así no solo se desarrolla Benidorm en la zona del Alfaz, también se desarrolla junto a la acequia madre, van apareciendo unas casitas que poco a poco se convierten en lo que es hoy día Alfaz, que antes era el Alfaz de Polop, y que ellos en el siglo XVIII, para independizarse, plantan un árbol. Eso de los árboles de la libertad era muy típico en la época del siglo XVIII, y quieren llamarse Alfaz del Pi en vez de Alfaz de Polop, y lo consiguen. La Nucía lo mismo, consigue su Carta Puebla en 1705 por el crecimiento tan grande que ha sido el crear Benidorm. Por tanto, la defensa, la existencia misma de Benidorm no solo benefició a Benidorm, benefició a toda la comarca. Igual que siglos después, el desarrollo del turismo de Benidorm no solo ha beneficiado a Benidorm, ha beneficiado a toda la comarca. Y es que, querámoslo o no, pues la comarca es una unidad socioeconómica. Y si una zona de la comarca va bien, las demás van bien. Y si una va mal, pues eso afecta a todas. Es decir, somos una unidad, querámoslo o no, nos guste o no nos guste, pero lo cierto es que estamos todos metidos en el mismo barco. El Benidorm auténtico nace, como he dicho, en la Edad Media con Bernat de Sarriá. Lo que pasa es que tiene muy mala suerte porque enseguida la grave crisis del siglo XIV, con las guerras, hambres, peste, etc., lo acaba despoblando. A principios del siglo XVI, probablemente hacia 1502, Benidorm ya ha perdido casi todos sus habitantes y ha perdido su carácter de municipio. Y pasa unos siglos oscuros, digamos, donde solo hay unos soldados en el castillo y, eso sí, pescadores de almadraba, porque en el siglo XVI surgen las primeras almadrabas y son los habitantes de Benidorm los primeros que tienen ese arte, lo desarrollan y que consiguen una maestría insuperable. Y está así Benidorm con ese ralentí de 10-12 familias en temporada de pesca hasta que Beatriz de Fajardo de Mendoza, en 1666, lo vuelve a repoblar, le da una Carta a Puebla, muy importante, le trae el agua, y a partir de ese momento ya empieza una pequeña villa agricultora primero, después, a partir del siglo XVIII, también pescadora, importantísima la pesca, y que se va desarrollando y que tiene, durante los siglos XVIII y XIX, pues un nivel de actividad económica, comercial e incluso intelectual interesantísimo. Resulta increíble que un pueblecito de 3.000 habitantes tuviese tantos capitanes de barco, tantos cargos importantes en las empresas navieras, tantos licenciados. Para un pueblo de 3.000 habitantes es sorprendente. Indica que ahí había unas inquietudes de todo tipo, económicas, culturales, sociales, y poquito a poco pues ese Benidorm, en 1950, cuando accede al cargo Pedro Zaragoza y decide cambiar el Benidorm tradicional, la pesca estaba entrando en declive ya, y las actividades marítimas también, con la caída de la pérdida de Cuba y Filipinas, un soporte fundamental que había sido la actividad marítima se estaba perdiendo. Entonces Pedro Zaragoza tiene la visión de decir, si perdemos una cosa, ganaremos otra, y desarrolla el turismo, una decisión muy acertada porque de 3.000 habitantes a 74.000 que tenemos ahora, está claro que ha sido una visión muy, muy importante.
Bueno, lo que queda claro, yo por lo menos escuchando a este hombre, ya sé que soy el más joven de aquí de la mesa, pero lo que queda claro es que Benidorm es una ciudad con mucha raza, con mucha historia, y en el año 1666 es cuando realmente empezamos a tener ciudad. Ahí se le olvida una cosa, pero lógicamente, claro, no tiene tiempo a hacerlo. Benidorm no empieza el turismo en el 50, eso no es cierto. Benidorm hay turistas mucho antes del 50 y personajes muy importantes que no se citan. Hombre, son 10 minutos, tiene un libro de 500 páginas, son 10 minutos de entrevista. Pero bueno, yo como de Benidorm y que tengo 90 años, tengo que defender lo que es Benidorm. Recién cumplidos, además, pues alguno no lo sabe. Por eso, con todos los respetos, no es así como dice últimamente, por una razón. Aquí, en este pueblo, antes del año 50, y incluso en la guerra civil nuestra y anterior a la guerra civil nuestra, venía, por ejemplo, el doctor Lafora. Donde el doctor Lafora era un psiquiatra, un personaje muy importante, que tenía una finca aquí en Benidorm que compró para veranear y estaba con su familia. Venía don José Castillejos, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Central. Eso antes de todo eso. Está claro. Aquí vivía y tenía un chalet aquí en Benidorm que le había comprado la viuda del primer presidente de Telefónica Española. Todavía no estábamos en el año 50, estamos hablando de mucho antes, que era un americano, los Palmer. Venía Establier, don Carmelo Establier, que era secretario de Naciones Unidas, o uno de los secretarios de Naciones Unidas. Es decir, que no es así, que Benidorm se descubrió, estaba descubierto turísticamente mucho antes. Lo que sí os recuerdo... Eran residentes, en realidad. Turistas residentes que tenían su vivienda aquí. Lo que pasa es que hay que pensar que el turismo en Benidorm se desarrolla cuando, lógicamente, cuando empieza ya fuerte los charters en la... Bueno, ahora hablaremos de eso. Como dejéis a Miguel suelto, no habléis lo demás. Yo os recuerdo, en base a la última Carta Pobla, además, hay una cosa que sí que merece nuestro máximo respeto y reconocimiento, y es la importancia que ha tenido la mujer en la existencia del Benidorm actual, porque parece ser que es... Pero es que eso tiene un principio también, porque precisamente Benidorm que ha nutrido a la compañía transatlántica nada ni menos que 27 capitanes. La compañía transatlántica era la compañía bandera de España, de una importancia enorme. Era como era Iberia antes de la fusión con British Airways. British Airways, Bueno, era tan importante, y los capitanes eran de Benidorm todos. Ha hablado Paco Armillo, José María y Tony, ha hablado Paco Armillo de una unidad socioeconómica que es la comarca, ha matizado, nos guste o no. Me ha sorprendido ese dato. Siempre lo hemos defendido, claro. Sí, yo creo que a la comarca le falta un poco de creerse que somos toda una unidad pero la verdad es que Benidorm, en el mismo plan general de Zaragoza, y posteriormente en las modificaciones, siempre dio riqueza a la comarca, porque aquí estaba prohibido hacer urbanizaciones. Se hizo alguna urbanización muy concreta, muy pocas, y después el urbanismo de Benidorm no dejaba que se hicieran más urbanizaciones, y eso pues dio, aparte que no tenemos término municipal para tanta cosa, ¿no? Pero así todo ha estado durante muchos años prohibido hacer ninguna urbanización, solo la subzona C, la urbanización Coblanca, y alguna cosita suelta en la huerta y poco más. Hombre, y eso, que de alguna forma estás desplazando riqueza a la comarca. Hombre, Benidorm como destino turístico... Como no paviléis, no. Es que lo triste, efectivamente, hay que contar la comarca. Es una comarca excepcional, donde tú con 40 kilómetros estás a 2.000 metros, unas vistas excelentes, un clima excepcional y tal. Pero yo lo que siento un poco de envidia, que muchos pueblos de esta comarca se han nutrido del mal hacer de Benidorm. Este es el tema, ¿no? Benidorm ha dado mucha vida a otros pueblos de la comarca, cuando de por sí es como si un animal tiene 4 o 5 hijos, ¿no? Siempre hay uno pues que lo deja, y en este caso Benidorm yo creo que no se han hecho las cosas adecuadamente, porque podría tener mucha más riqueza Benidorm y la hubiera expandido más, pero ¿por qué no se han hecho las cosas bien? Esta riqueza ha nutrido más a la comarca que el propio pueblo. Juan Ángel, estamos a 2 años del 350 aniversario de la Carta Pobla. Es un dato que me he fijado ahora cuando hablaba Paco Armillo, ¿no? Más. Yo tengo que decir que nos has puesto estratégicamente a 2 del poble
y a dos forasters. Yo las cosas las hago siempre con una cierta estrategia, o al menos lo intento, ¿eh? Con lo no cual, siempre me salen como quiero, ¿eh? Con lo cual... Con lo cual nosotros estamos ya... Los de aquí nunca hemos considerado forasters. Bueno, en eso podríamos discutir un poco. En cierta indefensión estamos, pero bueno. Yo creo que es muy importante lo de la comarca, ¿no? Lo que ha dicho Armillo, lo que decía José María. Yo creo que la comarca nos lo hemos creído todos los ciudadanos porque todos tenemos familiares en Villajoyosa, en Polop o en Callosa, y todos tenemos negocios y todos tenemos actividad en un sitio y en otro. Pero yo creo que ha sido un problema más de dirigentes políticos, de disputas estériles entre dirigentes políticos, de alcaldes, de que realmente lo que es la propia conformación de la comarca, ¿no? No se entiende en absoluto Benidorm sin la comarca. Y sí que tengo que decir, estoy de acuerdo con José María, que Benidorm no ha ejercido como un buen hermano mayor que tenía que haber sido de toda la comarca. Lo tengo apuntado entre los temas que trataremos luego. Y además, pero históricamente, porque por ejemplo, el agua, el tema del agua, que ha sido clave, ¿no?, para el desarrollo de Benidorm. La comarca ha sido generosa, ¿no? Benidorm también ha sido generoso, ¿no? Pero yo creo que han habido una serie de disputas que han sido todo discursos de salón, pero a la hora de la verdad, a la hora de establecer vínculos, de establecer relaciones más importantes entre municipios de la comarca, hemos fallado. Sí, como razón política quizás tenga toda la razón del mundo. Social, que por ejemplo nosotros, Benidorm tiene que estar muy agradecido a la comarca por una razón muy simple. Ten en cuenta que si hay un pantano que nos nutre, que Benidorm se desarrolla gracias al pantano también, que hay que decirlo. Y el pantano no está en Benidorm, está fuera de Benidorm. Y el agua del Algar y todo eso, y de Polop que venía a Benidorm, es gracias precisamente a la comarca. Ese es el gran desarrollo. Benidorm se desarrolla por tres ejes fundamentales. Por el aeropuerto del Altet, se desarrolla turísticamente como destino masivo de gente. El agua, que sin agua en Benidorm no tendría, y ya pasamos en el año 78, cuando la crisis cuando los barcos salían agua. También habla de eso Armillo ahora en el último bloque. Que aquello fue horrible, gracias al pantano. Nosotros no sufrimos ya. Pues si os parece, vemos el último corte que tenemos de Paco Armillo y habremos dedicado el primer bloque de este programa a la historia de Benidorm hasta la época actual. Vemos ese bloque que dura 4 minutos y con ello prácticamente 5 más nos iremos al descanso del primer bloque. Vamos a ver ese corte. Aunque el turismo en Benidorm cuenta con precedentes que datan del siglo XIX, este fenómeno se desarrolló sobre todo a partir de 1950 con el alcalde Pedro Zaragoza Ors y su Plan General de Ordenación Urbana de 1956. La consecuencia fue la aparición del Benidorm actual. Cuando Benidorm empezó, en tiempos del alcalde Pedro Zaragoza, se promocionaban los aspectos naturales y paisajísticos de esta zona. Se decía una primavera eterna, sus playas de aguas limpias, su paisaje, su cielo azul. Bueno, con todo el crecimiento masivo que está teniendo la comarca, no solo Benidorm, esos aspectos naturales están siendo sustituidos por asfalto y cemento. Entonces, ¿hasta cuándo queremos seguir creciendo? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. Para muchos, hasta la crisis esta del 2007, la respuesta estaba clara. El crecimiento infinito. Mientras esto aguante, a seguir creciendo. Pero habría que plantearse, ¿es bueno crecer tanto? El agua no sería problema, porque aunque no va a llover más de lo que llueve ahora, pero tenemos el tema de la desalación. Nos costaría el agua más cara, pero podríamos incrementar la población. Pero habría otros elementos como la masificación de las playas. Pues si las playas están llenas, si duplicamos la cantidad de gente en la comarca, ¿cómo vamos a caber en las playas? El paisaje, nuestro medio natural que nos envuelve, ¿cómo va a aguantar la presión de más gente? Es decir, este es un debate que habría que la sociedad de Benidorm se lo tendría que plantear y tomar una decisión, y no es fácil. Mi opinión particular, pero solo una opinión, es que hemos llegado ya a una situación en que el crecimiento había que pensar en pararlo. Entonces, ya desde el año 76, José Ramón García Antón empezó a hablar
y a proyectar algo que hoy día nos parece muy normal, que es el ciclo integral del agua, pero que en aquellos momentos, hay que ponerse, en aquella época, sonaba un poco utopía, ¿eh? Si todavía había pueblos que no tenían agua corriente en las casas. Y este señor ya hablaba de un proyecto, no lo llamaba así, pero en el fondo era lo mismo, de un ciclo integral del agua en el que se aprovechasen tanto los recursos superficiales, ríos y embalses, como los subterráneos. Por desgracia le hicieron caso un poquito tarde, pero bueno, y pasó lo del 78. Pero los sondeos ya estaban en marcha durante la crisis del 78. La mala suerte fue que no encontraron agua hasta febrero del 79. Hacer pensar a la gente en términos de comarca, y unido a un carácter muy dialogante que tenía, saber conjugar los derechos históricos de los regantes con los nuevos derechos del turismo y hacer ver que era beneficioso para todos, eso fue un gran mérito de este personaje. Y si hoy día no tenemos problemas de agua, es porque él sentó las bases de un sistema que hoy día pues es fantástico. Creo que es de justicia nombrarlo, el político que en el año 78 gestionó el terrible tema de la sequía, que es Rafael Ferrer Meliá. Todo un ejemplo de persona íntegra, honesta. Era un alcalde del régimen franquista, pero que no cobró, no tenía un sueldo por desempeñar su cargo, y que cobraba simplemente unas dietas por las distintas actividades que hacía, y que luego, al acabar su gestión, con ese dinero que le dieron, invitó a todo su equipo que le había ayudado a gestionar el tema del agua, con lo cual él sabía que él como político gestionó su parte, pero sabía que tenía que ver que contaba con una parte técnica también muy importante, y es algo que se echa hoy en día en los políticos actuales. Tendrían que dar más trabajo a los técnicos y ellos supervisar el trabajo de los técnicos, pero que hubiese alguien responsable, porque hoy día el problema está que si un ayuntamiento o una comunidad autónoma se endeuda, muy bien, en las elecciones siguientes el endeudador ya no sigue, pero ¿qué pasa? Pues los demás somos los que pagamos esa deuda, ¿no? No hay responsabilidades. Menudo problema nos ha creado el profesor Armillo, sobre todo en los últimos 15 segundos de su intervención, ¿no? Sí. Porque creo que solamente con lo que ha dicho en los últimos 10 segundos, 15 segundos, podríamos tener debate para todo el programa. Pero bueno, por finalizar con este bloque, ha habido algo que sí que me ha llamado la atención y que yo quiero también ponerlo encima de la mesa para abrir un debate que puede durar unos minutos hasta que nos vayamos al descanso. ¿Hasta cuándo queremos seguir creciendo? Él ha dicho que hasta que llegó la crisis del año 2007, aquí había gente que, bueno, el crecimiento era hasta el infinito y más allá, ¿no? Y que a partir de esa crisis parece ser que muchos han empezado un poco a darse cuenta de que quizás no está el éxito ahí, sino que Benidorm a lo mejor en cuanto a crecimiento ha tocado ya, pero no lo sé, yo simplemente lo planteo en la mesa. Es el mismo mercado, es el mismo mercado que limita el crecimiento, hombre. En el momento que hay unas condiciones económicas determinadas y hay unas aspiraciones sociales, ya sea en vivienda, apartamentos y tal, entonces esto hace crecimiento. Es aquí, en este momento, que yo pienso que se ha fallado mucho los que dirigían Benidorm, ¿no? Hubo una explosión, no se planificó bien, pero ahora está parado, ya no hay más crecimiento. En todo caso, será un crecimiento muy lento, y que es lo que debe ser, porque si no destruiríamos totalmente nuestro paisaje y todo esto, ¿no? Además, aparte de todo eso, los crecimientos de las ciudades o los destinos turísticos en este caso, están sujetos a una cosa muy importante, es los recursos. Ahora va un estudio de recursos y se arreglan los recursos, y luego estamos en una economía de mercado y lógicamente si hay petición y hay negocio, pues habrá crecimiento hasta donde los recursos permitan. Un inciso nada más. Los pozos de Beniardá, después de la crisis que tuvimos en el año 78, fue gracias a entonces estaba el ministro que vino aquí a Benidorm precisamente, Garrigues Walker, que fue el que solucionó ese problema del agua. Bien, aquí se ha nombrado también. Adelante, Tony. No, bueno, el crecimiento yo creo que
ponerle de una forma así inmediata trabas a un crecimiento. Yo creo que el crecimiento va a ser muy lento porque el tema inmobiliario tiene que depurar todo lo que ha hecho y hay mucho por vender y por lo tanto vamos a tener mucho tiempo sin ver el crecimiento inmobiliario, mucho tiempo. De todas formas, Benidorm yo creo que tiene un crecimiento. Benidorm tiene poca densidad, el 0,90 en Levante, el 0,6 en Poniente, tiene poca densidad. Benidorm puede admitir mucha más densidad. Digamos, la densidad es la que hace que una ciudad progrese, una ciudad una ciudad con poca densidad tiene poca vida. O sea, que la vida la da. Y Benidorm puede tener puede cambiar los parámetros urbanísticos que tiene y dar más densidad a los edificios existentes o a los que se tengan que transformar en un futuro y meterle un 30, un 40% más de volumen a un edificio de Levante, que ahora es horizontal, lo puede convertir en vertical, pues no es mucho, porque la densidad nuestra es muy baja. La densidad de Valencia o de muchas ciudades del mundo, ciudades grandes, es el 3, el 4, llegan hasta el 8 en Manhattan. O sea, que aquí la densidad que tenemos es muy baja. Si tú paseas por ejemplo, yo me acuerdo cuando venían los arquitectos Martorell y tal, y paseábamos por Levante, yo no y estoy decían, de acuerdo bueno, con los esto. edificios están espaciados, claro, y que no nos damos cuenta del urbanismo tan generoso que hicimos, que se hizo en el plan general. Bueno, al final Armillo lo que ha dado su opinión, José María, Juan Ángel. Estoy totalmente desacuerdo con esto, hombre. Dar más volumen a los edificios que están hechos, por favor, que no, hombre. Yo no hace muchos días un hotelero de aquí me decía lo mismo. Oiga, lo que hay que hacer en Benidorm es dar un 30 o un 40% más de volumen en los hoteles que están para incrementar las habitaciones. Hombre, por favor. Yo no he dicho hoteles, ¿eh? No, pero en general hay demasiada obra y la que hay está bien porque hay una zona no construida que hay que mantener todo esto, pero intensificar la densidad de obra en estos edificios sería un error total. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Bueno, en cualquier caso se ha abierto un debate, ¿no, Juan Ángel? Yo creo que además del mercado, como decía José María, además del mercado, que es el que regula el crecimiento, también son las herramientas del urbanismo, que a fin de cuentas son instrumentos políticos, los que lo ponen. Por ejemplo, Benidorm, desde el año 90, que tenemos el último plan general, ¿no?, solamente ha desarrollado el 27% de su territorio. Lo que permitía ese plan. De lo que permitía. Nos quedan bolsas importantes de suelo, a nivel de Xixo, a nivel de Armanello, a nivel de Murtal, ¿no? Pero en cambio, al lado del Murtal está Finestrat y más allá, un poco más, la vista más allá, sobre la cala de Villajoyosa, ¿no?, donde sí que se ha desarrollado. Porque las autoridades de aquellos municipios, con todos los vericuetos urbanísticos, algunos judiciales que están en el asunto, bastantes, permitieron que hubiese un movimiento mucho más ágil de construcción en Finestrat, en Villajoyosa, que realmente en Benidorm, ¿no? Y por eso, pues, yo creo que quizás, y yo creo que es pronto para analizar, si esa falta de desarrollo en el territorio de Benidorm, junto ahora con la crisis, nos ha venido bien, quizás para repensar, poder plantear debates como el que estabais planteando ahora sobre el volumen en Levante, el planteamiento está ahí. Y mirar hacia el futuro. Sí, perdona, pero sí, bien, en otros pueblos se ha edificado más, pero se han hecho unos montones de viviendas amontonadas que Benidorm no te digo que yo quiera lo de... yo no quiero lo de Villajoyosa. ¿Por qué construyen más? Porque es más barato al poder hacer más volumen de obra en un suelo determinado. Y esto yo creo que Benidorm no lo necesita. Hay que mantener pues una línea determinada de espacios y construcción. Y que yo digo que va a ser difícil porque este tipo de volumetría de construcción tiene un coste hoy en día que no es lo mismo de 20 años atrás. Y será muy difícil que esto progrese, no porque la adquisición de estas viviendas ya será muy por encima de las posibilidades del mercado. Y para hacer cosas más baratas, más asequibles, para que nos compren, yo creo que hay que mantener lo que hay, una expansión muy suave y mantener... Yo creo que en cualquier caso, te doy la palabra, Miguel y Toni, lo que ha dicho el profesor Armillo es si es necesario seguir creciendo, o sea, es lo que ha planteado. Yo también quiero añadir a esa necesidad o no de seguir creciendo
si Benidorm tiene realmente un proyecto de futuro. Es decir, me refiero a tanto políticos como empresarios. ¿Benidorm tiene un proyecto de futuro para saber si es necesario seguir creciendo? Bueno, volviendo a lo que estamos discutiendo, primeramente hay que pensar que una ciudad tiene que ser confortable. Claro. Benidorm, si no es confortable, no se puede hacer un crecimiento discriminado. Primeramente tiene que contar cuántos metros de playa tiene disponible para la gente, como si los viales son disponibles, si tiene suficiente agua para la gente que se multiplicaría en ese caso, la luz, si hay recursos eléctricos suficientes, etc. Y dice con todo eso, y luego el mercado, que es el que tiene que mandar, porque eso es una economía de mercado. Les da igual, aquí la gente vendrá si tiene confort, si tiene todos los servicios cubiertos y si tiene capacidad. Pues si os parece, si no hay ninguna intervención más, nos vamos a tomar unos minutos de descanso porque ya vamos a empezar a hablar evidentemente del Benidorm actual y de todos esos parámetros turísticos, de ocupación, de rentabilidad, de futuro, de presente, de cómo nos ha ido y de cómo nos va a ir, y de muchos más temas que se ciñen mucho más a la actualidad del Benidorm que todos tenemos más presente. Pero eso será a la vuelta de publicidad.